Buenos días a todos. Gracias al Señor que podemos llegar a ustedes de nuevo. Aquí estamos para llevar la enseñanza bíblica, para llevar el escudriñar, para llevar el estudiar la palabra. Saludos a todos. En donde quiera que te encuentres, recibe un saludo de tu servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Muy bien, hoy vamos a estar estudiando el aspecto número 10 del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Hoy tengo mucha información, tenemos que concentrarnos para entender el mensaje de hoy, porque el aspecto número 10 es que Dios hizo un trabajo, rasgar el velo. Dios hizo un trabajo, rasgar el velo del templo para abrir el camino nuevo y vivo para que se pueda entrar al lugar santísimo. Fíjate que nos debe de impresionar porque Dios trató con un pueblo llamado Israel. Dios en la Biblia nos revela que Él trató con un pueblo llamado Israel. Dios escogió a ese pueblo. Dios escogió a un pueblo físico para revelarse, para darse a conocer. Y nos debe de llamar mucho la atención porque Dios trató en una forma muy peculiar con ellos. Cuando estudiamos las 42 jornadas, estudiamos acerca de una por una de ellas para entender cómo Dios, desde que los sacó de Egipto y los llevó hasta poseer la tierra prometida, trató con ellos de una manera muy especial, se reveló a ellos, especialmente cuando llegaron al monte Sinaí. Allí Dios les dio la ley y les dio una gran cantidad de instrucciones para que ellos aprendieran a vivir honrando a Dios y obedeciéndole. Entonces, si queremos entender este asunto de rasgar el velo, porque aquí está incluido el templo. En el templo es que estaba el velo. Ahora quisiera leer un pasaje para iniciarnos en esta mañana. Quisiera leer Hebreos 9, del versículo 23 al 28. Hebreos 9, 23 al 28. En un momento usted va a saber por qué nos introducimos de esta manera. Vuelvo a repetir, estamos estudiando el aspecto número 10, o sea, el aspecto 10 del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Y el trabajo de Dios incluye haber rasgado el velo. Así como ayer yo les dije que el aspecto número 9 era que Dios condenó el pecado en la carne de Cristo, ¿verdad? Condenó el pecado en la carne de Cristo a través de la muerte de Cristo. A través de la muerte de su carne, allí Dios condenó al pecado y ayer lo expliqué. Hoy queremos entender el por qué Dios rasgó el velo del templo, porque todo eso tiene un significado. Dice aquí en Hebreos 9, 23, 28, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Primero que todo, yo quiero que usted piense por un momento en el santuario celestial. Dice que el santuario hecho de mano es la figura del verdadero. O sea que hay un santuario aquí en la tierra que Dios le dio a Moisés todas las medidas y le dijo cómo lo hiciera, que tuviera un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Le dijo que en el atrio pusiera el altar del sacrificio, la fuente para lavar a los sacerdotes, luego en el lugar santo, que ahí pusiera el candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso, el altar de oro. Y luego en el lugar santísimo, que allí pusiera el arca del pacto. Entonces, yo quiero que usted vea que Dios dio instrucciones para que se hiciera un santuario terrenal, pero claramente nos dice el escritor de Hebreos que ese santuario terrenal que Dios le mandó a Moisés que hiciera representa o es figura de un santuario celestial y dice que es el verdadero. O sea, el santuario verdadero, el santuario real, está en el cielo. Pero noten pues que la forma en que está edificado es con un propósito. O sea que Dios nos quiere revelar a través de esa edificación su plan eterno. El, el, el santuario terrenal tenía atrio y luego había un velo para separar el atrio del lugar santo y luego otro velo allá al fondo para separar el lugar santísimo del lugar santo. Entonces el tabernáculo tenía dos velos, uno que separaba el atrio y el otro que separaba el lugar santísimo. Ahora noten que a Moisés le dijeron que hiciera figuras del verdadero. O sea que tenemos que pedirle a Dios que nos revele el por qué Él tiene un santuario en el cielo. Significa que el plan de Dios aquí en la tierra, su realidad está en el cielo. Y eso lo hemos venido hablando para que todos nos familiaricemos y que todos entendamos que el origen del plan de Dios es celestial. Si Él nos dice que aquí en la tierra hay figura de las cosas celestiales, nos está diciendo que aquí en la tierra nos va a revelar por medio de figuras lo que Él tiene planificado desde el cielo. Si allá en el cielo hay un santuario y nos debe de llamar la atención, porque el santuario del cielo, cuando usted lo lee, está en Apocalipsis. Lea despacito el capítulo 1 de Apocalipsis porque ahí está el sumo sacerdote, que es Cristo, y él está allí en un santuario. Pero noten que en Apocalipsis no hay atrio. Es muy importante que usted entienda eso. En Apocalipsis no nos dicen que hay un atrio. Sin embargo, en el santuario terrenal sí hay atrio. Y eso nos va a ayudar a entender entonces que allá en el cielo está el original del plan divino, el original. Aquí abajo son puras figuras. Aquí abajo el tabernáculo
tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Y estoy explicando esto porque hoy vamos a hablar de que cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo. Vamos a leer algunos versículos para que veamos que los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, los tres nos muestran lo que sucedió cuando Cristo murió. Leamos primero en Mateo 27. Mateo 27, versículos 50 y 51. Me voy a adelantar porque a veces pido que me los pongan y se tardan un poquito los hermanos en ponérnoslos, pero yo los voy a leer aquí rápido. Mateo 27, versículos 50 y 51 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esa es la primera declaración de que se rasgó el velo. Vamos ahora a Marcos. Marcos capítulo 15 y versículo 37 y 38. Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y por último leamos Lucas, capítulo 23, versículos 45 y 46. Lucas 23 y versículos 45 y 46. Dice así: Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, primero tenemos que darnos cuenta que los tres evangelios nos hablan de que el velo se rasgó, y ahorita dentro de unos instantes vamos a estar entendiendo qué significa el velo, ¿verdad? Primero que todo, tenemos que saber cómo era el velo. Y eso está en Éxodo 26, versículos del 31 al 33. No lo voy a leer ahorita porque si no me voy a poner solo a leer la Biblia y se nos va a ir todo el tiempo. Pero lo que quiero es que usted vea allí en Éxodo 26, del 31 al 33, ahí nos dice cómo era el velo. Y aún Josefo, el escritor antiguo, el escritor contemporáneo de los escritores profetas, él, aunque no era un escritor inspirado por Dios, él era un historiador que él dio a conocer muchas cosas contemporáneamente con los profetas y apóstoles y todo. Entonces, Josefo dice que el velo del templo tenía 18 pies de alto. Estoy explicando cómo era el velo. Dice Josefo que el velo tenía 18 pies de altos. 18, perdón, sí, 18 pies de altos. Y tenía un espesor, un grueso de 10 centímetros. 10 centímetros, imagínense, no era algo delgadito. El velo era un velo bien grueso, que aún él mismo escribió ahí en sus escritos, Josefo, que ni poniendo dos caballos o amarrándoles el velo a dos caballos de cada lado y los hicieran correr, lo podían romper. Era algo con un espesor fuerte. Así era el velo. Ahora, nosotros tenemos que entender cuál era la función del velo, porque la función del velo es separación. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, tenemos que entender pues el propósito de Dios, porque como ya nosotros entendimos que
nuestro pecado fue en la esfera espiritual, ya lo entendimos que nuestra falla allá en la esfera celestial fue donde se originó, allá fue donde perdimos la gloria de Dios, porque si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, nosotros fuimos creados gloriosos. Ya entendimos que todas las creaciones de Dios, cuando Él las creó, eran gloriosas, pero soberanamente Él las corrompe, pero soberanamente Él también las restaura. Entonces todo eso, gracias a Dios, que ya lo podemos entender, ya lo hemos estudiado. Y tenemos que entender pues que el pecado nuestro fue separarnos de Dios, es una muerte espiritual. No nos aniquiló Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Pero si somos honestos y estudiosos responsables, nos damos cuenta que el muerte no quiere decir aniquilación, porque ese es el error que tienen muchos estudiantes de la Biblia. Creen que muerte significa aniquilar a alguien o desaparecerlo. No, 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 no. El concepto en la Biblia de muerte es sencillamente separación. Si es muerte física, es separar el espíritu del cuerpo. Si es muerte espiritual, es estar separados de Dios, apartados de Dios. O sea que el hombre fue criado en una comunión íntima con Dios. Solo imagínese, la iglesia, la esposa de Cristo, una comunión íntima, pero esa comunión se perdió. Entonces cuando nosotros venimos aquí a la tierra, venimos con esa pérdida, ¿verdad? Nosotros, y por eso Dios nos instruye. Por eso Dios nos dice que el velo es para separar el lugar santísimo del lugar santo. Y aún más, el lugar santo está separado con otro velo del atrio. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder entender su propósito, su plan, porque resulta que en el cielo hay un tabernáculo, en el cielo hay un templo. Por eso cuando uno lee Apocalipsis va usted a leer que del templo salen unos ángeles y nos habla del monte Sión, nos habla del mar de cristal, nos habla de muchas cosas que solo al entender las figuras que Dios le dio a Moisés, nosotros podemos comprender un poco de el por qué en el cielo se está llevando todo eso a cabo. Vamos a entender a Dios, pues, porque entre el hombre y Dios hay una separación. Vamos a leer en Isaías 59, Isaías 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que aquí el profeta Isaías nos está diciendo que entre Dios y el hombre hay una separación. Eso viene desde la vida del Espíritu. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria original de las creaciones era una intimidad con Dios. Pero esa intimidad con Dios se perdió debido a la desobediencia en la vida del Espíritu. Ahí fue donde descielaron, digo yo, porque a veces nosotros hablamos de desterrar, ¿verdad? Pero al diablo lo sacaron del cielo, lo descielaron. A nosotros nos sacaron también de ahí, o sea que todo eso está explicado en figuras y a nosotros nos ponen a un Adán y una Eva expulsados del Edén, significa que nosotros fuimos también expulsados de la esfera celestial donde estábamos con Dios gloriosos, etcétera, etcétera.
Eso tiene que entenderlo usted, mi distinguido amigo. Y ya hemos hablado de los arreglos divinos que Dios hizo para que usted y yo viniéramos aquí a la tierra, porque toda la Biblia está saturada de la verdad de Dios para que nosotros entendamos por qué estamos aquí y cuál es el propósito de Dios. Pero volvamos a nuestra lección original, que el velo se rasgó, porque ese fue trabajo de Dios y tenemos que entender lo que significa que el velo se rasgó. Pero nosotros estamos separados de Dios, de acuerdo a Isaías, nuestra carne nos separa de Dios y usted lo va a poder discernir con más claridad mientras nos vamos metiendo. Porque si el velo representa la carne de Cristo, porque la carne de Cristo fue rasgada, sí, para que Él nos abriera el camino hacia el lugar santísimo. El lugar santísimo es la presencia de Dios, o sea que nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios puso una separación entre Él y nosotros. Esa separación eh, es la que desde nuestro estado primigenio la experimentamos. Dios nos pone entonces un Génesis que nos ayude a entender cómo es que Él nos expulsó, nos sacó de su presencia. Muy bien, entonces nosotros tenemos que saber qué función tiene el velo. La función del velo era separar. O sea que Dios soberanamente, en su propósito divino, en su figura, no, en su realidad, porque abajo son figuras, aquí en la tierra son figuras. Por eso leímos en Hebreos 9, del 23 en adelante, de que las figuras de las cosas celestiales. ¿Usted quiere entender el cielo? Pues solamente acójase a las figuras que Dios le dio a Moisés. Dios le dijo a Moisés, asegúrate que haces las cosas con las mismas medidas que están en la esfera celestial. Entonces él tuvo que hacer una réplica, una maqueta de lo que Dios revela en el cielo. Allá en el cielo hay revelación divina. O sea que, ¿cómo revela Dios a, a toda su creación, sus planes? Por medio de un santuario. O sea que Dios se basa en un santuario para revelarse. Así como a nosotros nos pone el santuario de Moisés, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, porque son dos etapas distintas de su creación. Una es para mostrarnos lo frágil y lo pasajero que es el hombre, que es el tabernáculo que se puede armar y desarmar. Esa figura sirve para que nosotros entendamos el viaje de nosotros aquí en el tiempo. Pero ya cuando se toma la tierra prometida, se hace un templo que es una figura de un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya tiene permanencia eterna. El templo en la tierra prometida es símbolo de un cuerpo glorificado en resurrección. Entonces es muy importante que entendamos esas cosas. Ahora bien, en la esfera celestial, todo es espíritu, todo es espiritual. Allá el santuario celestial es un santuario espiritual, es un santuario que es explicado a través de las figuras terrenales. Allá en el cielo está un lugar santo y un lugar santísimo que se rompió el velo, se rasgó el velo para que ya no haya lugar santo y santísimo, sino que todo el lugar santo y santísimo se vuelve un solo lugar. Eso por supuesto que usted tiene que tener un poquito de experiencia para entenderlo. Usted tiene que entender que si allá en el santuario celestial ya no hay lugar santo y santísimo, sino que todo el santo y el santísimo se volvió uno solo porque se rasgó el velo, se abrió. Entonces ahora nosotros en nuestra alma y en nuestro espíritu podemos ser uno con Dios. ¿Se da cuenta? Porque
El cuerpo es el atrio, el cuerpo físico. Por eso es que le decía que en Apocalipsis no hay atrio, porque allí ya estamos en la esfera celestial, ahí ya no tenemos cuerpo físico, sino que tenemos cuerpo glorificado. Hay templo, porque el templo es cuerpo glorificado. Entonces pidámosle a Dios que Él nos dé entendimiento, porque resulta que aquí en la tierra, aquí en el tiempo, nosotros tenemos que recuperar la gloria perdida. Y para que nosotros recuperemos la gloria perdida, tenemos que entender todas estas figuras y realidades. Cuando yo le digo figuras, yo me estoy refiriendo a el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo de el santuario terrenal. Cuando yo le hablo de realidades, estoy metiéndome al cielo, meto mi cabeza al cielo, y en el cielo hay también santuario y hay sumo sacerdote. Quiero que note eso, porque Cristo es el sumo sacerdote en el santuario celestial. Aquí en la tierra, en el santuario, entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Usted puede leer aquí en la palabra de Dios, usted lo va a encontrar ahí en Levítico. En Levítico 16, ese capítulo, desde el versículo 1, le va a declarar a usted cómo era la entrada del sumo sacerdote, uniéndolo a Éxodo, ¿verdad? Porque Éxodo 30:10, ahí nos dice en Éxodo 30:10 que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, lo cual repite Hebreos 9:7, para presentarse a Dios en representación del pueblo de Israel. Solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, y hay una infinidad de conjeturas acerca del velo. Algunos dicen que para que el sacerdote, el sumo sacerdote, entrara al lugar santísimo, que lo tenía que transfigurar Dios porque atravesaba el velo. Porque el velo, si usted lo ve, estaba en unas columnas y era de 10 centímetros de grueso. No había acceso así para entrar por medio de una puerta ni nada, sino que por eso es que, según ciertas tradiciones, se habla de que era transfigurado el sumo sacerdote para entrar con la sangre hasta allá al otro lado para presentar la sangre, rociarla sobre el arca del pacto, ¿verdad? Sobre la tapa de misericordia. Entonces, hay muchas leyendas, y a veces, pues, ¿para qué nos vamos a meter en las cosas que no están declaradas en una forma muy fehaciente, sino que son conjeturas y especulaciones? Inclusive también inventó la tradición judía decir que el sacerdote entraba amarrado, porque decían que si en caso lo mataba Dios, y había que sacarlo, no era posible, porque cualquiera que no era sumo sacerdote y que no estaba autorizado por Dios para entrar ahí, que lo iba a matar Dios. Entonces, a pesar de que la Biblia no registra que entraba amarrado, eso surgió ahí en la época medieval y empezaron a tener conjeturas respecto a eso. Pero nuestro punto importante es que el trabajo de Dios de rasgar el velo, debemos aprender a verlo, a entenderlo, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesús fue crucificado, Dios rasgó el velo para abrir el camino. O sea que el camino de que nosotros tuviéramos acceso directo a Dios se cerró. Está tipificado en Génesis por haber expulsado a Adán y Eva del huerto del Edén, y pusieron una espada revoloteando con fuego y un querubín para que nadie regresara, lo cual significa que el acceso a Dios el hombre lo perdió en la esfera espiritual desde que se dejó engañar por Satanás. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ahora bien,
Dice aquí en Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y todos los estudiosos de la Biblia concuerdan de que el velo no se rompió de abajo para arriba, ni tampoco lo ocasionó un terremoto. El rasgar del velo fue ocasionado directamente por Dios. Fue Dios el que lo rasgó de arriba abajo, mostrando en figura que fue iniciativa de Dios abrir el camino. Así como hemos explicado, Dios crea, Él corrompe y Él restaura, es Dios el que inicia su relación con el hombre. Así como Dios hizo que el hombre fuera corrupto, se corrompiera, Él también produjo de nuevo el regreso del hombre hacia Dios. Entonces entendamos estas cosas porque son muy básicas. Que Dios fue el que inició de vuelta la comunión de su creación hacia Él. Significa que la separación entre el hombre y Dios fue abolida, porque la carne, significada por el velo, porque así dice la palabra del Señor, que ese velo simboliza la carne de pecado. A pesar que Cristo no vino directamente a esta tierra en una carne de pecado, Él vino en semejanza de carne de pecado como criatura. Él es el primogénito de toda creación, por lo tanto no tenemos ninguna turbación al decir estas cosas. Así como el velo tenía querubines que son creación de Dios. Ese velo tipifica a Cristo como criatura. Y, escuche bien, ese velo en la carne de Cristo fue condenado el pecado. Por lo tanto, el rasgar del velo es la muerte de Cristo. Él, que nunca pecó, por nosotros se hizo pecado para abrirnos el camino. Gracias a Dios, hermano, que podemos entender no a nosotros la gloria, sino a Él la gloria. Nosotros no regresamos a Dios por méritos de nosotros. Definitivamente, hermano, nosotros regresamos a Dios por la misericordia y el amor de Dios. Él nos trae de vuelta. Entonces Cristo, el peso de la justicia de Dios cayó sobre Él. Ahí lo dice en Isaías, que con todo y eso dice que Jehová lo juzgó. No solo lo juzgó el hombre, sino que lo juzgó Dios y dejó caer todo el peso de la ley sobre Él. Y Él por nosotros se hizo pecado. Y Él cayó sobre Él toda la ira de Dios, siendo Él Dios, siendo Él perfecto. Entonces, ese velo se rasgó y al rasgarse, el Señor abrió el camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo. O sea que dice aquí bien clarito en Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea que la carne de Cristo es ese velo. Pero ya aprendimos ayer que nos debe sorprender que a un ser divino tan glorioso como era Él, sin pecado, Dios le haga caer en esa carne de Él el juicio divino. Y eso nos abre el entendimiento para darnos cuenta que para que el hombre sea perdonado, tiene que haber un hombre obediente. No puede morir un desobediente por nosotros. Ahora nosotros no podemos ser mártires para salvar a otras personas. Nosotros, cuando dice la Biblia que morimos juntamente con Cristo, nosotros sí era justo que muriéramos. Acuérdese de los ladrones que estaban a la par de Cristo en la crucifixión. Uno de ellos, con ímpetu y con orgullo, le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros? Y el otro, en humildad, le dijo, mira, no hables de esa manera. Si nosotros sí somos culpables, nosotros sí merecemos que nos maten, pero este justo no merece que lo maten. Él es un hombre obediente,
Y mire qué maravilloso, porque nosotros nos morimos juntamente con Él. O sea que nosotros sí merecemos la muerte porque somos pecadores, pero viene Él y dice, no se preocupen, yo los acompaño, porque se necesita un hombre obediente para que ustedes sean justificados. Entonces yo me voy a morir junto con ustedes. Sí, los ladrones. Ustedes saben que los ladrones se murieron juntamente con Él. Solamente que dos clases de ladrones nos ponen. Uno que reconocía su condición. Y eso somos nosotros. Cuando yo digo que con Cristo estoy juntamente crucificado, hermano, estoy diciendo, yo merecía morirme junto con Él. Y gracias a Dios que me morí junto con Él, porque así me pone la Biblia. Posicionalmente, yo me morí juntamente con Cristo. Por eso es que Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muy bien, entonces esas palabras de arriba a abajo indican que el rasgar del velo fue de Dios, de arriba hacia abajo. El pecado fue juzgado y la carne de pecado ha sido crucificada. La separación entre Dios y el hombre ha sido resuelta. Ahora el camino para entrar a la presencia de Dios ha sido abierto para nosotros. Nosotros podemos regresar a nuestro estado primigenio por la misericordia y gracia y amor de Cristo. Podemos regresar. Leamos otros versículos. Leamos Hebreos 10, versículos 19 y 20. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fíjate que hoy día el lugar santísimo está en el cielo, donde está el Señor Jesucristo. Sí, vamos a leer Hebreos 9, versículos 12 y 24. El 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjate, pues nosotros somos eternos, nosotros necesitamos eterna redención. 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él como nuestro sumo sacerdote. Él no iba a meterse a un santuario. Primero no tenía las cualidades, las calificaciones para entrar en el santuario terrenal, porque él no era de la línea de Aarón ni de la línea de Leví. Perdón. Él era sacerdote según el orden de Melquisedec. Él pertenece a un sacerdocio eterno, porque nosotros, como somos eternos, necesitamos un sacerdote eterno que tenga misericordia de nosotros, porque nosotros no somos terrenales, somos celestiales. Necesitamos nuestro sacrificio en el cielo. Entonces noten pues que ¿cómo podemos nosotros entrar si todavía estamos aquí en la tierra? Porque ahora vamos a soltar secretos. Vamos a soltar secretos. Porque al leer Hebreos dice que podemos entrar al trono de la gracia confiadamente. Ahora, tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos entrar nosotros al lugar santísimo? Porque se abrió el lugar se abrió el camino para que entremos a la presencia misma de Dios. Tú y yo tenemos acceso ahora a la presencia misma de Dios. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres entender cómo funciona este asunto, porque no solamente escuchemos mensajes, sino discernamos lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Dice en Hebreos 4:12, para que entiendas cómo funciona este asunto, porque hoy nosotros estamos en la presencia misma de Dios. Ya tú no estás, ya no hay ningún obstáculo para que tú llegues a Dios.
Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate pues, hoy día, por la palabra de Dios, tú puedes entender que eres un ser de espíritu, alma y cuerpo. Hoy día, por la palabra de Dios, tú entiendes que tú eres un tabernáculo y eventualmente serás un templo. Fíjate pues, porque para eso sirve la palabra, para que tú entiendas que tú eres espíritu, alma y cuerpo. Porque el Cristo que está ahora en los cielos está también dentro de ti. Está dentro de ti. Fíjate, tú eres tabernáculo y eventualmente serás templo. Cristo era tabernáculo, ahora es templo. Entonces todos nosotros tenemos atrio, tenemos lugar santo y tenemos lugar santísimo. Ahora tú tienes atrio, que es tu cuerpo físico. Tú tienes alma, que eres tú mismo la persona. Pero ahora tienes un lugar santísimo, que es tu espíritu. El Cristo que está ahora en los cielos también está en nuestro espíritu. Tú lo puedes leer en 2 de Timoteo 4:22. Dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Dicho en otras palabras y hablando técnicamente, el Señor Jesucristo esté en tu lugar santísimo. Ahora Él es el sumo sacerdote que entra hasta el lugar santísimo, que es tu espíritu. Ahora puedes entender el sueño de Jacob, que el sueño de Jacob en Génesis 28 fue que había una escalera que unía la tierra con el cielo. Esa escalera es Cristo. Ahora nosotros tenemos nuestra escalera celestial. Tenemos nuestra escalera que ha unido a la tierra con el cielo. Ahora nosotros, aunque estamos aquí en estos tabernáculos que se deterioran, pero nosotros tenemos acceso a Dios. Ahora nosotros tenemos unido nuestro espíritu con el cielo. O sea que el cielo ahora puede venir a nuestro espíritu y nuestro espíritu puede ir al cielo. Eso es lo que significa que ángeles ascienden y descienden. Nosotros ahora tenemos acceso a nuestro Padre Celestial y nuestro Padre Celestial tiene acceso a nosotros por medio de sus ángeles. De acuerdo a Hebreos 10:20, entramos al lugar santísimo por un camino nuevo y vivo, el cual Cristo ha dedicado para nosotros a través del velo que es su carne. El camino para entrar al lugar santísimo ha sido cortado. La palabra griega que nos traduce en nuevo en este versículo significa un sacrificio fresco. A través de la muerte de Cristo en la cruz, el camino es fresco, abierto para nosotros. Ahora, ¿qué fue sacrificado? No solo la carne, sino toda la vieja creación. En este versículo, el velo es la carne de Cristo, significa la vieja creación, incluyéndonos a nosotros. En el velo había querubín, lo dice Éxodo 26:31. Dice también, harás un velo de azul púrpura carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, lo cual significa las criaturas. Ezequiel 10:15 dice que los querubines representan las criaturas. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Cuando el velo se rasgó, también se rasgó el querubín, significando que cuando la carne de Cristo, la cual está tipificada por el velo, fue crucificada, todas las criaturas fueron crucificadas con su carne. Hemos visto que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, el velo en el templo fue rasgado de arriba abajo, significando que cuando fue rasgado por Dios desde el cielo, se inició en Él y no en nosotros. La vieja creación ha sido sacrificada y un camino nuevo y vivo ha sido abierto por Dios. Ahora, a través del velo rasgado de la carne y por la sangre de Cristo, nosotros tenemos acceso
completamente a nuestro Dios. Ya ahora Dios no es nuestro enemigo, ya no somos enemigos de Dios, Él es nuestra paz. Dios, por medio de Cristo, nos ha arreglado todos nuestros problemas. Yo no sé por qué muchos viven tan tristes y desconsolados si nosotros somos las personas más felices de toda la tierra. Entonces el velo en Hebreos 10:20 es el segundo velo. Hebreos 9:3, dentro del tabernáculo del cual, como hemos visto, tipifica la carne de Cristo. Cuando la carne de Cristo fue crucificada, ese velo fue rasgado. Por tanto, el camino fue abierto para nosotros, quienes estábamos excluidos de Dios, significado por el árbol de vida. Estábamos excluidos para entrar dentro del lugar santísimo y contactarle y comerle como el árbol de vida, como disfrute. Ahora ya está abierto el camino para comer a Cristo como árbol de vida. Entendamos que Dios es nuestro disfrute. Eso significa que se nos abrió de nuevo el camino para comer el árbol de vida. Ahora nosotros estamos comiendo el árbol de vida. Ahora estamos disfrutando a Dios con toda la libertad. Hermano, si el diablo te acusa, no le hagas caso. El diablo solo quiere destruirte, el diablo quiere mantenerte frustrado, el diablo quiere mantenerte triste, el diablo quiere que tú ya no disfrutes tu salvación. Hermano, aquí está el hermano Carrillo que te ama mucho. Yo estoy disfrutando mi salvación, porque mi salvación no depende de porque yo sea bueno o sea malo. Mi salvación depende del sacrificio hecho por Cristo. A Él le doy la gloria, a Él le doy la honra, y yo no voy a vivir frustrado. Yo voy a vivir agradecido con mi Señor, y voy a gritar, y voy a cantar, y voy a brincar, y voy a palmear. ¡Aleluya! Somos felices. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta mañana. Bye bye. Despídete. Salúdanos.